En esta serie voy a seguir los pasos de 3 hombres que recorrieron el mundo en busca de tesoros perdidos. Lo que descubrieron cambió la historia. Estoy delante de lo que supuso el nacimiento del arte vikingo y desveló cómo surgieron las sociedades humanas. Lo que desenterraron aquí iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Pero estos descubrimientos no siempre son lo que parecen, porque sus artífices fueron hombres de su tiempo, motivados por el nacionalismo, el colonialismo o su propio ego, que además compitieron entre sí para dejar su huella en la historia. En esta ocasión he venido a Noruega para cumplir un sueño. ¡Qué maravilla! Analizar el descubrimiento del barco vikingo más antiguo y mejor conservado del mundo. Hay tantas cosas que casi cuesta creerlo. Construido a comienzos de la era vikinga, era un barco funerario hallado en un enterramiento regio. De alguna manera, el barco y su vasta colección de tesoros sobrevivieron casi intactos durante más de un milenio hasta su descubrimiento en 1903. El hallazgo revolucionó nuestra visión de esos legendarios guerreros a los que antes solo se conocía por su brutalidad. Su aparición coincidió con el auge del nacionalismo en Europa y se convirtió en un poderoso catalizador de la independencia noruega ante su vecina Suecia. Es muy consciente del odio a los suecos. El barco de Oseberg es el enterramiento vikingo más extravagante y fastuoso que jamás se ha encontrado. Está a la altura de la tumba de Tutankamón. La persona enterrada allí debía pertenecer a la realeza vikinga, pero su identidad deparó algunas sorpresas. Mundos perdidos y tesoros ocultos. El barco vikingo. El 10 de agosto de 1903, el director del Museo Nacional de Antigüedades de la Universidad de Oslo visitó esta remota granja a 112 kilómetros de su despacho. El dueño de la finca había convencido a este modesto profesor sueco para que investigara un misterioso montículo que, según él, debía contener algo extraordinario. Al final, resultó que tenía razón. Para el profesor, este fue el descubrimiento de su vida. Pero no podía ni imaginar el alcance que tendría este hallazgo cuando comenzó a excavar al año siguiente. Y allí no solo encontró un tesoro increíblemente bien conservado, a pesar de que llevaba más de 1000 años bajo tierra. Además, descubrió la maestría y la calidad del arte vikingo. Había obras de una belleza tan compleja y sofisticada que transformaron para siempre nuestra visión de una de las culturas más legendarias de la historia. El montículo contenía un drácar vikingo prácticamente completo, que milagrosamente había sobrevivido al paso del tiempo junto con una asombrosa colección de tesoros funerarios. Conocido como el barco de Oseberg, sus delicados grabados y su elegante diseño acabaron para siempre con la imagen de pueblo despiadado y salvaje que tenían los vikingos. Entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo XI, los vikingos abandonaron su hogar en Escandinavia para conquistar gran parte de Europa. Su objetivo principal era establecer rutas comerciales por todo su imperio. Sin embargo, se convirtieron en un pueblo temido por sus brutales y sanguinarios saqueos y su insaciable sed de oro, esclavos y mujeres. Pero el hallazgo del barco de Oseberg
nos contaba una historia diferente. Todo comienza aquí, en el Museo de Historia de Oslo, que abrió por primera vez sus puertas al público en 1904. Su director era el profesor Gabriel Gustafsson. Se había trasladado a Noruega desde su Suecia natal en el año 1900 para ocupar el prestigioso puesto de director de antigüedades del museo, que por entonces estaba en la Universidad de Oslo. Cuando se preparaba para hacer el traslado al nuevo edificio, recibió la visita inesperada de un granjero. El 8 de agosto de 1903, uno de los días más calurosos del año, un granjero llamado Oscar Rom se acercó al museo para ver al profesor Gustafsson, cuyo despacho estaba detrás de esta puerta. Justo ese día era el cumpleaños del profesor. Pero él andaba preocupado con la ingente tarea de trasladar toda la colección del museo al nuevo edificio. Así que cuando lo interrumpió aquel granjero, hablando de un barco vikingo enterrado en sus tierras, Gustafsson no le prestó mucha atención. Este es el relato de su encuentro en palabras de Oscar Rom. El profesor no levantó la vista. Permaneció sentado con cara de cansancio. Suspiró y dijo: «Es lo que dicen todos». Pero entonces, Oscar sacó del bolsillo un trozo de madera del tamaño de este lapicero. Era una pieza de roble con elaborados grabados e incrustaciones en plata, que pertenecía al timón de un barco antiguo. De repente, Gustafsson parecía estar mucho más interesado. Afortunadamente, el museo conserva toda la documentación del profesor Gustafsson en la que relata lo que pensó de la visita del granjero Oscar Rom. En estas cajas están sus diarios de trabajo, sus dibujos y las copias de su correspondencia profesional, incluida la carta que escribió en cuanto Oscar salió de su despacho. Hay una copia de la primera carta de Oscar Rom del 8 de agosto de 1903. Así que la escribiría poco después de que le visitara. ¿Esta es su letra? Sí, así es. ¿Qué pone? En el montículo probablemente haya una tumba de la época vikinga de relevancia científica. Que nadie toque nada. Y en el caso de que alguien lo hiciera, será denunciado. Es fantástico. ¿Sabes? Es una carta muy breve, pero lo deja todo claro. Ha encontrado un barco, cree que es un enterramiento vikingo y que la universidad debe desenterrarlo. Y se denunciará a quienes curioseen por la zona. Muy conciso. Lo tiene muy claro. Sí. La posibilidad de desenterrar un barco vikingo era una oportunidad única para conocer mejor a un pueblo que se granjeó una terrible reputación en su primera incursión. Ocurrió en la pequeña isla mareal de Lindisfarne, en la costa de Northumberland, en Gran Bretaña. Conocida como la Isla Sagrada, en el año 634, unos monjes irlandeses levantaron aquí un monasterio para convertir a los campesinos de la zona al cristianismo. Este lugar llegó a ser un referente de la fe cristiana en el norte de Inglaterra y un importante centro cultural europeo. Lejos de las distracciones mundanas, los monjes disfrutaban de una existencia tranquila pero laboriosa, centrada en el estudio y la oración. Además, se dedicaban a copiar y a ilustrar manuscritos como los Evangelios de Lindisfarne, una de las obras de arte más importantes del medievo europeo. Sin embargo, en el año 793, todo cambió. El 8 de junio, ocurrió algo que cambió para siempre la vida en aquel idílico monasterio.
aparecieron unos extraños barcos en el horizonte. Los monjes no tendrían ni idea de quién viajaba en ellos o cuáles eran sus intenciones, hasta que desembarcaron. Los invasores vikingos tomaron la playa y arrasaron el monasterio. Se llevaron valiosas reliquias de oro y plata, además de joyas. Robaron todo lo que encontraron y asesinaron brutalmente a los monjes. La ferocidad de aquel ataque llegó a oídos de todo el mundo cristiano. El relato más conmovedor es el de un monje llamado Alcuin, que creció cerca de aquí. Escribió: «Nunca antes se habían visto tales horrores como los infligidos por esta raza pagana. Del cielo cayó la sangre de los santos sobre los altares. Y los cuerpos acabaron amontonados en el templo del Señor como estiércol en la calle». Este tipo de incursiones se repitieron durante los 3 siglos de expansión vikinga por Europa. Sus barcos valían para surcar los océanos y para navegar río arriba. Así lograron colonizar Islandia, Groenlandia y crear lazos comerciales con Rusia. Y en el siglo XI se convirtieron en los primeros europeos en llegar a América del Norte. Seguramente los vikingos se labraron esa reputación de asesinos salvajes y sanguinarios por la masacre de Lindisfarne. Luego ellos mismos se ocuparon de fomentarla. Sabían que el miedo era un arma poderosa. Y pronto, el mero hecho de avistar sus barcos bastaba para sembrar el pánico y el caos. Y de ese modo, la imagen del terrible guerrero vikingo se mantuvo durante más de 1000 años. Los vikingos procedían de lo que hoy llamamos Escandinavia, donde durante los siguientes 5 siglos surgieron 3 países diferentes: Dinamarca, Noruega y Suecia. A mediados del siglo XIV, la peste bubónica acabó con 2/3 de la población noruega, incluyendo a casi toda su élite. Política y económicamente debilitada, se convirtió en socio dependiente de 2 alianzas forzadas, primero con Dinamarca en 1536 y luego con Suecia en 1814. En 1903, cuando Gustafsson comenzó su investigación, esta segunda unión estaba a punto de romperse. Los noruegos estaban decididos a recuperar su independencia, y muchos veían a los suecos como enemigos. En este contexto, el sueco Gustafsson se preparaba para inspeccionar el montículo donde creía que podía ocultarse un barco funerario vikingo. Quiso salir para allá inmediatamente, pero aquella noche iba a celebrar su 50 cumpleaños en familia, así que partió hacia la granja al día siguiente. Siguió sus pasos en un trayecto de algo más de 100 kilómetros hacia el sur, hasta la granja de Oskar Rom, cerca del pueblecito de Tonsberg. Las cartas de Gustafsson nos hablan de un hombre frío, tranquilo y seguro de sí mismo. Pero cuando llegó a Tonsberg, me imagino que sentiría una mezcla de emoción y de nervios. ¿Sería aquel el descubrimiento de su vida? ¿Afianzaría su reputación en el mundo académico o incluso en el imaginario colectivo? O quizá, como yo sospecho, ¿tendría miedo de que todo fuera una falsa alarma o una broma de mal gusto? El 10 de agosto de 1903, el profesor llegó temprano a la granja y Oskar le condujo hasta el montículo en cuestión. Tras realizar las prospecciones preliminares, Gustafsson pronto descubrió las pruebas irrefutables que necesitaba. Esto es lo que escribió en su diario. Tras examinar el montículo, primero encontramos una cámara funeraria, una especie de techo que protegía la tumba. Debajo había una mesa de roble con grabados. Todo el conjunto parece bastante resistente. Y por lo que he visto hasta ahora, se conserva en excelentes condiciones.
Lo que no sabía aún era que, bajo sus pies, la arcilla y la turba del montículo se habían mantenido húmedas gracias a un arroyo cercano, creando las condiciones perfectas para conservar aquellos fragmentos de madera durante más de 1000 años. Lo había encontrado. Aquel era un barco funerario vikingo. Pero la cuestión era, ¿le darían permiso para desenterrarlo? El problema era que, según la ley noruega, cualquier tesoro pertenecía al dueño de la tierra. Lo que nos lleva a la curiosa historia del vecino de Oskar Rom, Johannes Hansen, propietario del terreno hasta hacía poco. Como muchos europeos de clase trabajadora de finales del siglo XIX, Johannes emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pero pronto se le acabó la suerte y se encontró malviviendo en los suburbios de Brooklyn. Desesperado, consultó a una pitonisa. Y esta le dijo que para ser rico no tenía que pasarlo mal en Estados Unidos. Porque en su granja se ocultaba un gran tesoro. Hansen la creyó. Y en cuanto pudo, regresó a Noruega y comenzó a excavar en el montículo. Pero como no encontró nada, se cansó y abandonó. Además tenía miedo de dar con una fosa repleta de víctimas de la peste negra. Eso no ocurrió, pero irónicamente, Johannes murió poco después por una enfermedad que contrajo en Estados Unidos. Para Oskar Rom, este giro de los acontecimientos resultó muy provechoso, ya que compró el terreno en 1903. Pero Oskar no solo tuvo suerte, además era muy listo. Si allí había un tesoro vikingo, sabía que, como dueño del terreno, podría vendérselo al mejor postor. Gustafsson estaba consternado. Sabía que si otros le hacían una oferta mejor, el barco acabaría hecho pedazos, perdido para siempre. Y lo que era aún peor, se acercaba el invierno y el suelo pronto se congelaría, así que las excavaciones tendrían que esperar hasta la primavera. Durante el invierno, Gustafsson consultó la documentación de otro enterramiento vikingo descubierto 20 años antes. Y lo que leyó le dio esperanzas de encontrar el barco en buenas condiciones. A solo 24 kilómetros, los hijos de un granjero excavaron en la tierra congelada de un montículo similar y descubrieron algo increíble. Uno de los primeros barcos vikingos relativamente intacto. El barco de Gokstad estaba incompleto y dañado. Pero lo que de verdad importaba estaba debajo. Un esqueleto humano. Los huesos pertenecían a un hombre del siglo IX. Seguramente algún personaje importante. Parece que murió por las heridas sufridas en la batalla. Pero miren los huesos de las piernas. Son enormes. Este hombre era como una montaña, un auténtico guerrero vikingo. A finales del siglo XIX, el nacionalismo se extendía por toda Europa. Los noruegos querían la independencia y el descubrimiento de aquel guerrero sirvió para alimentar la idea romántica de un pasado heroico. También era la época en que las naciones reivindicaban su identidad a través de la exploración. Así lo atestigua, por ejemplo, la feroz carrera para llegar al Polo Norte. Y Noruega contaba con una gran baza en esta competición. Cuando este tipo, Fridtjof Nansen, regresó después de intentar llegar al Polo Norte en 1895, fue recibido como un héroe nacional. La apuesta de Nansen se quedó corta, pero había llegado más al norte que nadie hasta ese momento, y aquello bastó para que Noruega lo considerara una leyenda viva. Y la mejor manera de mostrar su nuevo estatus era retratarlo como la versión moderna de otro gran héroe noruego, el rey vikingo Olaf Tryggvason.
Para comprobarlo, solo hay que echar un vistazo a este libro de ilustraciones. Aquí tenemos al rey noruego Olaf midiéndose con Sigrid la Altiva, reina de Suecia. Se publicó en Noruega en torno al año 1900. Y ahora miren esta foto de Nansen, tomada casi en el mismo año. Resulta sorprendente. Si los colocamos uno al lado del otro, parece casi una imagen especular. Y esto demuestra que en aquella época era evidente que el pueblo noruego deseaba conectar con sus raíces vikingas. Pero esto ponía a Gustafsson en una posición incómoda. Él era sueco y se disponía a excavar un tesoro noruego de valor incalculable. En marzo de 1904 ya tenía un equipo, había conseguido financiación del gobierno y estaba listo para comenzar las excavaciones. Según el arqueólogo Terje Gansum, el único obstáculo era el dueño del terreno, Oskar Rom, que seguía esperando la mejor oferta por el tesoro vikingo. Oskar Rom era un tipo fascinante. En los documentos aparece como un granjero avaricioso. Quería ganar dinero y no hay nada de malo en eso. Pero no le hacía ninguna gracia que Gustafsson, aquel profesor que venía de Oslo, le dijera lo que podía y no podía hacer. De hecho, no le hizo ni caso. Pero el profesor también tenía sus propios intereses. No quería pagarle más de lo necesario. Decía que como el barco y todo lo demás estaba roto en pedazos, le pagaría menos. Estaba roto. Exacto. Oskar pedía 12.000 coronas, una auténtica fortuna. Y finalmente, el museo cedió. Pero seguía habiendo mucha tensión entre los dos. Y al final ya ni siquiera se dirigían la palabra. Se comunicaban a través de notas. ¡Anda! Con post-its. Gustafsson, que ya se enfrentaba a los prejuicios de sus colegas y vecinos noruegos, iba a dirigir una de las excavaciones más importantes del mundo bajo la atenta mirada de un país dispuesto a apropiarse del hallazgo para la causa nacionalista. Las excavaciones comenzaron el 13 de junio de 1904. Los nervios estaban a flor de piel. La gente esperaba un barco, un guerrero y un tesoro. Pero no fue eso lo que encontraron. Casi lo primero que descubrió Gustafsson fue una zanja excavada siglos antes dentro de la cámara funeraria. Se dio cuenta con horror de que todos los metales preciosos habían desaparecido. Probablemente se los habrían llevado los saqueadores de tumbas. La decepción fue tremenda, porque todo el país esperaba un gran tesoro. En la colección del Museo de Historia había un maravilloso ejemplo de un tesoro vikingo del siglo IX. Fue descubierto en 1834 en una granja a 50 kilómetros de Oslo. Se trata del tesoro de Hoenn y es uno de los mayores tesoros vikingos que jamás se han encontrado. Aquí hay 2,5 kilos de oro. Pero además nos dice muchas cosas. Esto de aquí, como se puede ver, son monedas reconvertidas en colgantes. Esta es una moneda romana y le pusieron este engarce aquí arriba para poder colgarla en una cadena. Esta impresionante colección de objetos nos dice que los vikingos llegaron hasta Constantinopla, que tenían contacto con las Islas Británicas, con la Inglaterra anglosajona y la Irlanda celta. Algunas de estas cuentas que ven son de coral del Océano Índico, así que Asia también está representada. Aquí hay objetos procedentes de todo el mundo conocido. Todo esto que ven aquí confirmaba la imagen que se tenía de los vikingos como guerreros barbudos que navegaban en barcos largos, saqueaban cualquier lugar por el que pasaban y luego regresaban a su tierra. Durante siglos,
Eso es lo que se pensaba de los vikingos, pero ahora eso estaba a punto de cambiar. Según avanzaban las excavaciones, la decepción de Gustafsson se convirtió en alegría. El terreno inundado había conservado un tesoro muy diferente: las posesiones personales que acompañarían al difunto a la otra vida. Mucho más apreciados que el oro o las joyas, estos objetos de madera se utilizaban en las casas o en el salón de banquetes de cualquier jefe vikingo. Nunca se había conocido con tanto detalle la vida íntima de los vikingos. Están las piezas de madera del barco. Pero también hay un trineo, hay tapices y un montón de objetos antiguos de madera labrada. Además, todo es de gran calidad. Son auténticas obras de artesanía. Es justo lo que normalmente se pudriría: la tela, la madera. Es algo único. Y hay tantas cosas en el Oseberg que casi cuesta creerlo. Los restos humanos estaban dispersos, quizá por culpa de los saqueadores. Pero gracias a las condiciones anaeróbicas del lugar, aún había carne de algunos de los animales sacrificados para que el difunto pudiera alimentarse en su camino a la otra vida. El estómago de buey que se encontraba en la popa del barco se conservó bien. Así que sabemos exactamente qué es lo que comió antes de que lo mataran. Evidentemente, aquel fue un gran logro en la carrera de Gustafsson, aunque la excavación careciera de glamour. Supongo que sería un trabajo bastante desagradable, porque tendría que oler francamente mal. Había 15 caballos pudriéndose. Comenzaron a pudrirse al desenterrarlos, claro. No había pensado en eso. ¡Qué asco! Y además, Gustafsson anotó en su diario que tampoco fue muy divertido. La gente acudía al montículo para curiosear, y ahí estaba él con el culo en pompa, excavando entre caballos apestosos. Es cierto, cuenta cómo le mira a la gente y que se siente observado, sobre todo por la prensa, y eso no le gusta. No, yo me lo imagino como el típico académico que quería trabajar con orden y concierto. El meticuloso y bien documentado trabajo de Gustafsson, sin precedentes en el mundo de la arqueología, resultó crucial para alcanzar el éxito. Las prácticas innovadoras que se aplicaron en las excavaciones de Oseberg fueron objeto de estudio durante décadas, y algunas se siguen usando en la actualidad. Fue el primer arqueólogo que usó papel milimétrico para que la documentación fuera más exacta. Además, fue uno de los primeros que hizo fotos. De modo que deberíamos estar contentos de que Gustafsson estuviera al mando de las excavaciones. Él era muy consciente de lo que eso significaría en el futuro. 115 años después, nadie pensaba que se pudiera encontrar otro barco igual. Pero en el otoño de 2018, unos arqueólogos que estudiaban un conocido asentamiento vikingo detectaron la inconfundible silueta de un barco. ¿Podría ser un hallazgo tan rico como el de Oseberg? 2 años después, tengo la suerte de poder visitar la primera excavación vikinga en Noruega desde la de Gustafsson. Pero afortunadamente, este equipo también cuenta con las ventajas tecnológicas del siglo XXI. La madera del barco está podrida y solo queda una vaga impresión sobre el suelo. Aún así, en Noruega es todo un acontecimiento. Se retransmite a través de Internet y todas las semanas se hacen conexiones en directo. Así que imagínense el impacto que tendría en su momento el hallazgo del barco de Oseberg perfectamente conservado. A diferencia del profesor Gustafsson, el director de este proyecto, Christian Rosrud, agradece toda esta atención.
La prensa de todo el mundo ha mostrado mucho interés y los noruegos nos sentimos muy orgullosos. Los barcos descubiertos, como el de Oseberg o el de Gokstad, son símbolos nacionales y este será el cuarto barco vikingo del que hay documentación. Si comparamos esta excavación con la que se hizo en Oseberg, aquí vais mucho más despacio. No se puede comparar con Oseberg. No está tan bien conservado, pero aún así podemos extraer mucha información gracias a la metodología moderna. Gracias a la fotogrametría se consigue un modelo en 3 dimensiones, combinando diferentes fotografías de la huella que dejó el barco en el terreno. Esto es muy interesante. La mayor parte de estas zonas en negro o marrón habrían formado parte de la cámara funeraria en la parte superior. ¿Sería el techo de la cámara funeraria? Eso creo. De lo que sí estoy seguro es de que era la tumba de alguien importante, un rey o una reina. Madre mía. Supongo que esto es lo que se siente cuando haces historia. Mientras estudiaba el hallazgo de Gustafsson, pensé en lo que debió sentir él cuando excavaba. Capa tras capa, hasta que apareció el barco. Y ahora estoy viéndolo en directo. Se estima que las excavaciones durarán 5 meses. Solo llevan 7 semanas y hacen descubrimientos casi a diario. Aquí debajo tenemos algo muy frágil. Como puedes ver, son huesos. Son los huesos de un animal grande, quizá de un caballo o de un buey. Parece que están en buenas condiciones. ¿Qué pasaría si encontrarais restos humanos? Eso sería estupendo porque entonces podríamos analizar su ADN y quizás saber mucho más de la persona que está enterrada aquí. ¿Quieres decir que a unos centímetros por debajo de mis rodillas esperáis hallar los restos de un rey vikingo y analizar su ADN? Sí. El análisis del ADN de un miembro de la realeza vikinga podría aportar mucha información sobre su linaje, sus viajes e incluso su aspecto físico. Sin embargo, después de 115 años, el trabajo de Gustafsson en Oseberg aún desempeña un papel importante en estas excavaciones de última generación. Es el barco mejor documentado que tenemos. Hizo muchos dibujos que aportan mucha información. Consultamos sus dibujos y los comparamos con los nuestros. Pero él no tuvo acceso a la tecnología digital. Esa es la gran diferencia. Al no tener madera con la que trabajar, la posibilidad de crear un modelo digital en lugar de hacer una reconstrucción significa que este equipo no tendrá que enfrentarse a la tarea aparentemente imposible que Gustafsson tuvo que emprender. Porque su barco vikingo estaba roto en miles de pedazos. Extrajeron los fragmentos y los trajeron aquí, al castillo de Akershus, en Oslo, para que se secaran lentamente antes de poder realizar los trabajos de reconstrucción. Para hacernos una idea de la complejidad de esta operación, voy a visitar la fortaleza con el especialista en naves vikingas Knut Paske, que lleva años estudiando y documentando el barco de Oseberg. ¿Dónde dejaron los fragmentos del barco de Oseberg? La verdad es que no sabemos exactamente en qué sótano, pero fue dentro del castillo. ¿Por qué escogieron este lugar? Querían que se secara poco a poco, y un sótano húmedo como este era el lugar ideal. Lo dejaron todo aquí durante varios años, y luego se lo llevaron a la universidad para hacer la reconstrucción. Había 2000 fragmentos. 2000. ¿Cómo reconstruyes un barco con todo eso? ¿Por dónde empiezas? Ellos comenzaron con la quilla y siguieron poco a poco a partir de ahí. Pero no solo estaba el barco, había un montón de objetos impresionantes que necesitaban atención inmediata y que tuvieron que esperar junto con el barco. Aquello les vino bien, porque uno también necesita tiempo para pensar y decidir cómo hacerlo. Tardaron 21 años en reconstruirlo, pero valió la pena. Los vikingos no eran nada sin sus barcos, y el de Oseberg mostraba lo avanzados que eran. Su calado les permitía navegar en aguas de apenas 1 metro de profundidad, y por su escaso peso podían llevarlos a cuestas, pero además eran lo bastante resistentes como para adentrarse en mar abierto.
Gracias al trabajo de Gustafsson, tenemos el único barco vikingo prácticamente completo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué queda del barco original? Yo diría que el 95%, es decir, casi todo. Es el único barco vikingo completo. No hemos vuelto a encontrar nada igual. Es un barco único. ¿Y qué parte del mérito le corresponde a Gustafsson? Sin Gustafsson no tendríamos nada. Evidentemente para nosotros es un poco difícil. Él era sueco y eso aquí escuece un poco, pero esa es la realidad. Cuando Gustafsson comenzó la reconstrucción del Oseberg, Noruega por fin obtuvo su libertad. Ya podía dictar sus propias leyes y decidir sobre su futuro. El 26 de octubre de 1905, el rey Oscar II de Suecia renunció a su derecho al trono noruego. Y Haakon VII fue elegido nuevo rey de Noruega. Por primera vez en más de 4 siglos, ya era una nación independiente. Pero para un sueco en particular, Noruega seguía siendo un lugar bastante hostil. Gustafsson llevaba 5 años viviendo en Noruega. Se casó con una noruega, trabajó y crió aquí a su familia, pero le seguían tratando como a un extranjero. Escribió que se sentía como en el exilio, deseoso de volver a su tierra natal. Así que se sumergió en su trabajo. El gran logro de Gustafsson al reconstruir el barco vikingo nos proporcionó una enorme cantidad de datos. Hoy el arqueólogo experimental Jan Knudsen y su equipo de artesanos aprovechan sus hallazgos para saber cómo se construían los barcos vikingos. Hola, Jan. Hola. ¿Qué tal? Qué chulo es esto. ¿Qué estás haciendo? Partiendo de este gran tronco, vamos a hacer tablas para nuestro barco. Pensaba que tendríais sierras. Sierras grandes con 2 mangos. Pero no veo ninguna por aquí. Eso es muy aburrido. La idea es hacerlo todo como los vikingos. Ellos usaban cuñas de hierro como esta para partir el tronco. También vamos a utilizar cuñas de madera algo más grandes y mazas. Caray, qué interesante es ver todo esto. Me gustaría probar. Oye, ¿puedo intentarlo? Sí. Me apetece mucho usar esta maza, porque tiene una cabeza muy grande. Me siento fuerte. Doy al del medio. Vale. Sienta muy bien. Es una buena forma de desahogarse. No lo hago mal. No, muy bien. Gracias. Creo que ya. Rolf, sigue. Rolf, todo tuyo. El equipo se empleó a fondo durante 3 horas para poder partir el tronco. Bien hecho. Es enorme y muy suave. Saldrán buenos maderos. ¿Cuántos sacaréis de esta pieza? Pues espero que unos 16. Demasiado trabajo para 16 maderos. Pero no será nada comparado con lo que necesitarán para terminar el barco. Necesitamos 400 metros de tablas para el barco. 400. Sí, 400. Empezamos hace un par de meses y ya tenemos 4 metros. No. ¿Y qué os aporta todo esto? Queremos demostrar que es posible construir un barco usando herramientas sencillas. Así valoramos mucho más lo que esa gente era capaz de hacer hace 1200 años. Totalmente restaurado, el barco de Oseberg es una muestra de la destreza de los vikingos a la hora de construir barcos. Pero solo dejamos de verlos como simples asesinos y saqueadores tras descubrir sus grabados. Un buen ejemplo es el mascarón de proa, con una figura tallada en madera que representa una serpiente enroscada. Se trata de una pieza demasiado valiosa y delicada, por eso colocaron una réplica exacta tallada en madera de roble.
He conseguido un permiso especial para ver la serpiente original. Se encuentra en un lugar secreto, a varios kilómetros del barco. Esto es algo que no ve todo el mundo. ¡Qué maravilla! Madre mía. Me tengo que recordar constantemente que esto es una talla de madera de 1200 años de antigüedad. Estas cosas no suelen sobrevivir. Está intacta. Y es preciosa. Miren cómo marcaron la columna de la serpiente con un surco más profundo. Y luego, estas ondas que sugieren movimiento y que recorren todo su cuerpo. Tiene un gran dinamismo. Parece que se estuviera enroscando. Es un trabajo muy hermoso, muy bonito. Si es un ejemplo de lo que está por llegar, me muero de ganas de ver el barco completo. Mientras aumenta mi admiración por la artesanía vikinga, ha llegado el momento de visitar el Museo del Barco Vikingo en Oslo. Este edificio único en forma de cruz fue diseñado hace casi un siglo exclusivamente para albergar el barco de Oseberg. Tras independizarse de Suecia, para Noruega construir un hogar para su nuevo tesoro vikingo era una cuestión de orgullo nacional. Y en 1926, cuando llegó el momento de transportar el barco de Oseberg hasta su nuevo emplazamiento, al otro lado de la ciudad, los noruegos salieron a las calles para verlo pasar y aplaudirlo. La verdad es que yo también estoy deseando verlo. Este es un momento muy importante para mí. Ya sé que los que hacemos documentales visitamos lugares impresionantes y decimos, ¡vaya! Esto es otra cosa. Pero tengo la sensación de que este barco es algo muy especial. Es maravilloso tenerlo delante. Parece que lo hubieran construido ayer. Ahora entiendo por qué muchos pensaron que era una falsificación. Porque está en unas condiciones increíbles, como si pudiera zarpar mañana mismo. Lo primero que llama la atención es su forma, con unas líneas curvas muy elegantes. Mide algo más de 21 metros. Es más pequeño que el típico drácar, quizá porque fue de los primeros que construyeron y sirvió de modelo para barcos posteriores. Luego empiezas a fijarte en los pequeños detalles. En estos preciosos y complejos grabados en la proa y en la roda. El trabajo es finísimo, increíble. Es muy bonito. La calidad del grabado es impresionante. El diseño recibió el nombre de estilo Oseberg. Pertenece al más temprano de los 6 periodos que conforman el arte de la era vikinga. Pero también es conocido como el estilo Gripping Beast o bestias con garras, porque aparecen numerosas criaturas por toda esta parte, moviéndose, superponiéndose. Hay serpientes, dragones, tienen las tarpas extendidas y están como tocándose entre ellas. Es muy emocionante pensar que estoy delante de lo que supuso el nacimiento del arte vikingo. Los primeros vikingos dejaron pocos escritos, así que desconocemos el simbolismo de estos grabados. Pero el aislamiento de Escandinavia del resto de Europa permitió que esta visión precristiana del mundo, en la que los animales y la naturaleza desempeñaban un papel tan importante, sobreviviera durante más tiempo. Las sagas e historias que se transmitían oralmente de generación en generación cuentan que las serpientes y los dragones eran muy importantes y que los barcos no solo eran un medio de transporte, también tenían cualidades espirituales. Por eso estas figuras representan la unión de ambas creencias. No me puedo creer el estado en el que está.
Este tipo de trabajo solo estaba al alcance de artesanos consumados. De modo que los vikingos no solo eran un pueblo que robaba los tesoros de otros, también valoraban la belleza lo bastante como para crear estas obras de arte. Solo con esto basta para redefinir la imagen que tenemos de ellos. El Oseberg supuso un gran paso adelante si se compara con los hallazgos anteriores, como el barco de Gotstad, mucho más sencillo y que ahora descansa a su lado. Gran parte de lo que vemos aquí es madera nueva, pero evidentemente es una nave mucho más simple, con un diseño más burdo, un barco hecho para el comercio, el transporte y la guerra. Fue un descubrimiento importante, pero no decía mucho de la cultura vikinga. Y aquí, el barco de Oseberg es la atracción estrella, por supuesto. Pero tan importante como sus grabados es lo que se encontró en su interior. Una increíble colección de tesoros que acompañaron a su ocupante a la otra vida. El barco de Oseberg es bastante impresionante, pero miren esto. Es un carro. Y me tengo que pellizcar para recordarme que es de madera. Los vikingos enterraron esto hace 1200 años. Y por entonces ya era bastante viejo. Era una valiosa antigüedad. Lo más fascinante de todo es la decoración. Fíjense en la riqueza de los detalles. Y esto va para los amantes de los gatos, porque por toda la parte posterior hay gatos. Muchos gatos unos encima de otros. Es muy posible que sea una referencia al carro de Freya, la diosa Freya, porque según la mitología vikinga, su carro estaba tirado por gatos. Desde los cuervos de Odín al monstruoso lobo Fenrir, los animales están muy presentes en la mitología nórdica. Y en la parte delantera tenemos al héroe vikingo Gunnar sobre un nido de serpientes, en el que se ve cómo los reptiles se retuercen y lo atacan. Le da un toque dramático a este impresionante ejemplo del arte vikingo. Estos grabados presentan una mitología compleja que va mucho más allá de la simple cultura del guerrero. Y en ellos resuena el eco de otras grandes civilizaciones, como la antigua Grecia o Roma. Este carro es solo una de las más de 700 piezas de la colección, un número asombroso, muchas decoradas y talladas en el mismo estilo del barco. Desde las misteriosas bisagras de latón esmaltado del llamado balde de Buda, a un collar de perro que parece comprado antes de ayer. Lo más emocionante de la gran variedad de objetos que se hallaron en el barco de Oseberg es la información que nos dio sobre la vida cotidiana de los vikingos. Esto es un baúl para guardar ropa. Ya sé que pertenecía a alguien poderoso, pero es el tipo de arcón que habría en cualquier casa vikinga. Y zapatos, zapatos vikingos. Y muebles. Había 6 camas en el barco, además de la única silla vikinga que se conserva. Pero también se encontraron textiles. Estas cosas jamás llegan a nuestros días. Y sin embargo, aquí hay agujas, herramientas para hilar e incluso pequeñas madejas de hilo. Estos objetos nos dan una espectacular y detallada instantánea de los vikingos en su hogar. Trabajando, creando arte, cocinando o socializando. Una imagen muy diferente del pueblo salvaje que todos teníamos en mente. Al restaurar el noble pasado del país, el barco de Oseberg y sus tesoros proporcionaron a Noruega la confianza necesaria para alzarse como una nación orgullosa, dispuesta a aprovechar las oportunidades del siglo XX. Quizá piensen que el profesor Gustafsson por fin pudo disfrutar de su bien merecida gloria, pero nada más lejos de la realidad. Como descubridor del tesoro vikingo más importante de la historia, Gustafsson se encontraba en una situación imposible. Por un lado, estaba encantado con su hallazgo. Pero por otro, le preocupaba mucho que se explotara con fines nacionalistas.
había conseguido para Noruega un gran tesoro cultural y se mantuvo leal a su hogar de adopción. Pero ni siquiera eso bastó. En sus cartas, Gustafsson habla de que es plenamente consciente del odio a los suecos que hay en su círculo social. Dice, la política comienza a ser insoportable. Y sueña con el día en que los países escandinavos se unan por fin en un acuerdo civilizado. Justo cuando Gustafsson comenzaba el trabajo de restauración, el mundo entero se sorprendió con una nueva revelación. Esta vez por la identidad de los restos humanos hallados en el Oseberg. Antes de iniciar las excavaciones, se pensaba que, al igual que el barco de Gokstad, aquella sería la tumba de algún poderoso guerrero o de un rey. Pero cuando sacaron los huesos de la tierra, era evidente que allí no había un solo cuerpo, sino dos. Y lo que se descubrió después desconcertó a todo el mundo. No eran huesos de hombres. En realidad, esa magnífica tumba contenía los restos de 2 vikingas. Mariana Moen ha estudiado los esqueletos a raíz de su investigación sobre el rol de las mujeres en la sociedad vikinga. ¿Qué cara se les quedó a todos cuando se enteraron de que eran mujeres? Fue algo espectacular, la verdad. El descubrimiento ya fue una gran noticia en su momento. Y todo el mundo quería relacionar la era vikinga con el presente de Noruega a través de un pasado glorioso. La noticia de que eran huesos de mujeres se hizo pública justo cuando la fiebre nacionalista alcanzó su máximo apogeo. Muchos creyeron que una de las mujeres sería la reina Asa, abuela del rey Harald, el primer monarca de la Noruega unificada del siglo IX. Encajaba con lo que buscaban. Mirad, aquí yace una reina muy poderosa. La idea era que el extravagante ajuar funerario de la reina Asa incluía el sacrificio de una esclava que enterraron con ella. Pero en el año 2007, un análisis científico dio otro giro inesperado a la historia. Los dientes de la más joven muestran signos de haber usado mondadientes, algo que no se asocia con los esclavos. Además, las muestras de los huesos indicaban que ambas tuvieron una buena alimentación, pero hay más pruebas. Su calzado era de gran calidad, así que tenían un estatus social elevado. Incluso hoy en día todavía choca bastante que una mujer disfrutara de un estatus privilegiado, que tuviera poder y que la honraran así tras su muerte. Se creía que en la sociedad vikinga solo mandaban los hombres. Pero no es eso lo que dice la arqueología. Que en el barco de Oseberg hubiera no una, sino 2 mujeres poderosas, nos dice que nuestra visión de los vikingos como cultura dominada por los hombres estaba equivocada. El profesor Gustafsson, el héroe que desenterró el barco funerario de Oseberg, jamás regresó a casa. Permaneció en Noruega a pesar del sentimiento antisueco generalizado y pasó la siguiente década trabajando en la restauración del barco. Murió en 1915, así que nunca llegó a verlo totalmente restaurado. Sin embargo, tenemos que darle las gracias por su gran descubrimiento y por las numerosas revelaciones sobre la vida de los vikingos que nos proporcionó. Los esqueletos de animales y otros objetos hallados en el barco indican que los festines eran una parte muy importante en la vida de este pueblo. En la actualidad, los arqueólogos experimentales utilizan estas pruebas para recrear los banquetes vikingos. Esto nos ayuda a rellenar los espacios en blanco y nos muestra detalles íntimos de su vida. Pero para los noruegos también es una forma de expresar su orgullo nacional. Vuestra fundación se llama Oseberg. Está claro que el nombre es importante. ¿Por qué ese barco es tan relevante?
El descubrimiento del barco de Oseberg es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo. Yo lo pondría a la altura de la tumba de Tutankamón, por ejemplo. Y además llegó en el momento justo para Noruega. Uni, sé que tú tienes una conexión muy especial con la excavación. ¿Es cierto? Sí, así es. Mi bisabuelo estuvo allí en el año 1904 y ayudó en las excavaciones. No fue una persona muy importante. Era solo un granjero. Pero él estuvo allí con su pala. Estuvo excavando. Sí, así es. Pero en la era vikinga, los barcos además tenían una gran carga simbólica, ¿verdad? Sí, los barcos también eran símbolos. De hecho, los vikingos creían que tenían alma y que podían castigar o premiar a la tripulación. Los drakar, dotados de alma, formaban parte de la cultura vikinga y eran ensalzados en su arte, en sus historias y en sus canciones. Desde sus juegos favoritos a su comida o su vestimenta, resulta increíble que el descubrimiento de Gustafsson nos siga aportando nueva información incluso hoy. ¡Fantástico! Esto es lo más cerca que voy a estar de surcar los mares a bordo del Oseberg. En 2012, el equipo de Jan, con ayuda de la fundación de Thor y Uni, construyó manualmente una réplica exacta. Vale, ¿estáis listos? ¡Sí! Menuda experiencia. Y lo hicieron para demostrar que el original podía navegar, que no era un barco ceremonial como algunos pensaban. Pero ahora sabemos que además de navegar en condiciones difíciles, también valían para disfrutar de una experiencia más contemplativa. Uno puede estudiar los barcos vikingos todo lo que quiera, pero es aquí donde realmente se aprende. ¿Y qué mejor tributo se le puede hacer a un barco que navegó por el océano del tiempo para mostrarnos lo equivocados que estábamos sobre los vikingos? Lo cierto es que estuvimos a punto de perderlo. El barco de Oseberg no debería existir. Esa arcilla húmeda conservó un tesoro sin igual que nos dice mucho del pueblo vikingo, de sus mujeres, sus casas, su arte, de cómo vivían. Pero Gustafsson también forma parte de la historia. Mientras sacaba esos pedazos de madera de la tierra uno a uno, estaba salvando a dos pueblos. Rehabilitaba a los incomprendidos ancestros de un país y empoderaba a los noruegos del siglo XX. Ese es el verdadero poder de la arqueología.